No hay nada escrito. Taller de lectura y redacción 1. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Poesía. De latín, poesis. Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. El cambio climático global es un fenómeno complejo y controvertido porque hay incertidumbre. Esto se debe a que los científicos están conociendo el fenómeno. Texto. De latín, textus. Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Prototipos textuales 1. Propiedades de la redacción. Exhortan a revisar la coherencia. A ver, chicos, ya vamos a entrar al aire. Tu escaleta. Toma. Denle una leída, por favor. Gracias. Revisa tu información sobre el clima. Sí. La tarde de ayer se presentó otro frente frío en casi todo el país, como consecuencia de la caída de la bolsa mexicana, que cerró con una pérdida de 0.25% tras una sesión de altibajos. El índice de precios y cotizaciones IPC indica que las precipitaciones pluviales continuarán afectando el centro del país. Sin embargo, las altas presiones siguen presentes y eso trayendo la condición de cielo despejado, soleado y sin probabilidad de precipitaciones. Aún se siente frío en el centro de Tehuantepec y el calentamiento global sigue afectando el Polo Norte. Este texto no tiene coherencia, está mal redactado. Esto no se entiende, son pedazos de información aislados sin coherencia. Se espera otro frente frío para el inicio del fin de semana, por ahí del miércoles o jueves, que afectará solo a los mercados bursátiles. A ver, préstenme sus textos. ¿Quién escribió esta nota? No tiene pies ni cabeza. ¿Revisaste el texto? Sí, jefe. Redáctalo otra vez, porque este texto no se entiende, no tiene coherencia. Tengo que redactarlo de nuevo. Mira, dijo Marco que no tiene coherencia. Déjame ver. Oye, qué metida de pata. Claro que no tiene coherencia. ¿En serio? Mira, cuando un texto es entendido de forma clara y precisa, se dice que tiene coherencia textual. Mira. Recuerda que los textos transmiten mensajes y estos deben ser claros. ¿Cómo lo logras? Planteas un tema central, luego lo desarrollas de manera lógica y ordenada. En cada párrafo del texto podemos exponer una idea principal, que esté relacionada con el tema central, y desarrollar una serie de ideas secundarias. ¿Es aportar más información sobre el tema central? Sí, es aportar más información nueva y relevante, sin detalles superfluos ni repeticiones innecesarias. Ah, ya me quedó más claro. Si tienes más dudas puedes preguntarme o bien investigar por tu cuenta. Gracias. ¿Cuál es el tema central? El clima en la República Mexicana. ¿Cuál es el contenido que se quiere comunicar? El pronóstico del tiempo. ¿Cuál es la idea principal? El frente frío. Ahora Rogelio Almeida tiene más información sobre el clima.
Así es, Sofía. El Frente Frío número 42 está provocando bajas temperaturas en todo el país. Las zonas más afectadas son el norte, noreste y centro, donde se registran temperaturas bajo cero. Por otra parte, la masa de aire gélido que impulsó el Frente Frío número 42 genera un evento de norte fuerte en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec, y moderado en la zona sur del Golfo de México y en la península de Yucatán, situación que favorece precipitaciones ligeras en el sureste y el oriente del país. Difunden uso de letra H. 3, 2. En el marco del primer Simposio Nacional de Insuficiencia Renal, la comunidad médica difundió las reglas ortográficas del uso de la letra H, luego de centrar toda su atención en la escritura incorrecta de palabras como hemodiálisis, hepática, umbral, exhortar, entre otras. Bienvenidos al primer Simposio Nacional de Insuficiencia Renal. En medicina, la hemodiálisis es una técnica de sustitución renal que consiste en extraer la sangre del organismo y traspasarla a un dializador para eliminar de esta residuos como potasio y urea, así como agua, cuando el paciente presenta insuficiencia renal. En el tratamiento de la hemodiálisis existe el riesgo de la coagulación de la sangre. Por ello, se exhorta a la comunidad médica a utilizar heparina, que es el anticoagulante más usado en esta técnica. El tema ortográfico tuvo mayor importancia no solo por las deficiencias de escritura que presentó el material gráfico, sino por la irrupción de los médicos sobre el uso de la H. La doctora Franco, especialista en nefrología, indicó que se escriben con H las palabras que comienzan con los siguientes prefijos griegos. Hecto, que significa 100, como en hectolitro y hectogramo. L, que significa griego, como en helénico, helenístico. Helio, que significa sol, como heliógrafo, helioterapia. Hema, hemato y hemo, que significa sangre, como hematoma, hemorragia, hemodiálisis. Hemi, que significa mitad, como hemisferio, hemiciclo. Hepat, que significa hígado, como hepático, hepatitis. Hepta, que significa 7, como heptágono, heptasílaba. Hetero, que significa distinto, como heterosexual, heterogéneo. Hex, que significa 6, como hexágono, hexámetro. Hidr, que significa agua, como hidrofobia, hidrografía. Hiper, que significa superioridad, como hipertensión, hipérbaton. Hipo, que significa inferioridad, o caballo, como hipodermis, hipogeo, hipocampo. Homo, que significa igual o semejante, como homólogo. También se utiliza H en las palabras que comienzan con los prefijos latinos. Host, que significa extranjero, como en las palabras hostil, hostigar y hostilizar. Hor, que significa erizado, como en las palabras horror, horrorizar y horrible. Y hosp, que significa huésped, como en hospital, hospedar y hospedaje. Los médicos consideraron que es necesario difundir la regla ortográfica del uso del H, a fin de memorizarlas y aplicarlas en el momento oportuno. Se escriben con H todas las formas de los verbos: hacer,
haber, habitar, hallar y hablar. Por ejemplo, hice, habrá, hallaban, habitaremos, hablaste. Se escriben con H las palabras que empiezan con diptongo. I-A como hiato. I-E como hierba, hierve, hierro. U-E como huevo, huele, huelga, hueso. U-I como huir, huida. Y llevan H las palabras que empiezan con el sonido si precede vocal. Algunos ejemplos de estos son húmedo, humano, humanidades, humilde, humear. Finalmente, los asistentes al evento reconocieron que la ortografía permite comprender mejor lo que se escribe. Por un momento pensé que no había nota. Hectolitro, helénico, hemodiálisis, hemisferio, hepático, heptágono, heterosexual, hexágono, hidrografía, hipertensión, hipocampo, homólogo, hostigar, horrible, hospedaje, hacer, haber, habitar, hallar, hablar, hiato, hiena, huevo, huir, hermano, herpes, heraldo, humo, humillación, húmedo, humeante, coherencia, cohesión. Estudio revela problemas al escribir. En más información, fíjese que a los universitarios no se les da mucho la escritura. ¿No redactan bien? Exactamente. Un estudio sobre el proceso de escritura confirma que el 60% de los universitarios tienen problemas al escribir. Esta investigación ha alertado a maestros y directivos de diferentes universidades a trabajar en el tema. ¿Qué pasará con el proceso de escritura, Rogelio? Porque no solo los universitarios se enfrentan a ese problema, también lo padecen profesionales y personas que quieren comunicar algo en un texto. ¿Sabías que uno de los principales problemas es no saber cómo organizar las ideas que se quieren expresar? Claro. ¿Cuántas veces hemos dicho, tengo las ideas, pero no sé cómo conectarlas? O no sé cómo expresar con palabras lo que sé. Y podemos enfrentar estos retos con organización. No, no creo que sea tan fácil. Así que mejor veamos qué descubrió nuestra reportera. Así es. Al parecer los problemas de escritura no solo son de los universitarios, sino de todos los que nos comunicamos tanto de manera escrita como verbal. Están relacionados por cohesión textual. Veamos qué es esto. La cohesión textual es una propiedad que nos permite relacionar palabras, oraciones, párrafos y capítulos dentro de los textos, con el propósito de hacer más comprensible las ideas o pensamientos que se quieren dar a conocer. Especialistas en nutrición señalan que las moras, arándanos, cerezas y fresas también contienen polifenoles que ayudan a reducir las grasas y los antioxidantes. Estos protegen y reparan a las células del daño normal que se va produciendo a medida que envejecemos. Además, las moras, arándanos, cerezas y fresas son ideales para acompañar los postres y los helados. Creo que repetimos mucho las moras, arándanos, cerezas y fresas. Mejor sustituimos todo eso por frutas. No veo cuál sea el problema de seguir nombrando las frutas. ¿Te das cuenta? Tú misma acabas de simplificar la información. En lugar de nombrar moras, arándanos, cerezas y fresas, solamente dijiste frutas. Eso podemos hacer en el texto y evitamos repetir. Además, las frutas son ideales para acompañar los postres y los helados. ¿Y si mencionamos las frutas otra vez? El texto pierde fluidez, se vuelve repetitivo, redundante y revelaría carencias de vocabulario. Entonces, uno de los problemas de la escritura es la repetición de un término, personaje, ideas, procesos, lugares y sustantivos.
Para evitar las repeticiones en los textos y lograr relacionar palabras, oraciones o textos completos, se utiliza la cohesión por sustitución y la cohesión por repetición. La cohesión por sustitución de palabras se apoya en el uso de sinónimos, hiperónimos e hipónimos. Así, la palabra camionetas es sustituida por sus sinónimos como unidades o vehículos. También podemos lograr la cohesión en un texto si empleamos palabras del mismo campo semántico. Por ejemplo, estrellas y constelaciones. Especialistas en nutrición señalan que las moras, arándanos, cerezas y fresas también contienen polifenoles que ayudan a reducir las grasas y los antioxidantes, que protegen y reparan a las células del daño normal que se va produciendo pues a la medida que envejecemos. Oigan, pero para que se entienda mejor nuestro texto, ¿podríamos cambiar polifenoles por sustancias químicas? Sí. Sí, ¿no? Y si bien para combatir los efectos del paso del tiempo sobre la memoria existen ejercicios y otras acciones que puedes tener en cuenta, ahora también se sabe que comer este tipo de frutas puede contribuir. Oigan, ¿qué les parece si repetimos el sustantivo frutas por otro de su misma especie? Pues podría ser, claro. ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces quedaría así. Y si bien para combatir los efectos del paso del tiempo sobre la memoria existen ejercicios y otras acciones que puedes tener en cuenta, ahora también se sabe que comer todo tipo de bayas puede contribuir. Ya veo la intención. Evitamos nombrarlas como moras, arándanos, cerezas y fresas. Tampoco estamos utilizando la palabra frutas. Ahora las agrupamos en un campo semántico. Son estudiantes inteligentes y observadores. Solo hace falta repasar las técnicas de redacción. Reconocen derechos de indígenas. Bien, muchachos. Buenas tardes, jefe. Buenas tardes, Verónica. ¿Cómo estuvo el evento? Bien. ¿Bien? Bueno, ya veremos. Redáctame la nota. En media hora entramos al aire. ¡Apúrate! Los pueblos indígenas han sobrevivido durante los últimos 5 siglos. Han sabido adaptarse a las nuevas realidades. Jefe, ya está la nota. De acuerdo. Verónica, ¿podrías ayudarme con estos apoyos gráficos? Claro, jefe. Qué buenas imágenes levantaste. Te felicito. Gracias, jefe. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de tu texto. ¿Sabes? Tiene información valiosa, pero le faltan elementos de cohesión. ¿Falta de cohesión? Sí, mira, te explico. Para comunicarnos es necesario relacionar lo que estamos diciendo. Y para ello recurrimos a los conectores o conectivos textuales. Estos marcan una relación entre dos o más ideas contenidas en el texto y que depende una de otra. Los pueblos indígenas han sobrevivido durante los últimos 5 siglos. Han sabido adaptarse a las nuevas realidades. Entre la primera idea y la segunda existe una relación de causa-efecto. Veamos tus oraciones ahora relacionadas con un conectivo textual. Los pueblos indígenas han sobrevivido durante los últimos 5 siglos porque han sabido adaptarse a las nuevas realidades. Así establecemos una relación de causa-efecto a través del conectivo porque.
acusada de herejía. Oye, qué importante es escribir las palabras correctamente. Así evitamos darles otro significado. Por supuesto, porque no es lo mismo la casa del perro que la casa del perro. Ahora fíjate que un señor acusó a una profesora de herejía. ¿Cómo? ¿De herejía? ¿Sí? Veamos lo siguiente. Señor, por favor, que algunas reglas ortográficas tienen sus excepciones. No, señorita, considero que sus clases de ortografía son una herejía. No puede ponerse así, señor. Usted me engañó. A ver, ¿podrían explicarse y decirnos cuál es el problema? Sí, señora juez. Lo que sucede es que la señorita me dio clases de ortografía y me engañó. Eso no es cierto. Sí. Usted me dijo que se escriben con G las palabras que en el fonema velar precede a cualquier consonante, como glacial, grito, impregnar, maligno y repugnancia, entre otras. Sí, es correcto. Como también es correcto escribir con G las palabras que empiezan con geo y ges, como geógrafo, geometría, gestación y gestor. Eso me queda claro, señora juez. Sin embargo, el problema empieza cuando la señorita aquí presente me dice que se escriben con G las palabras que terminan con gélico, geranio, genio, geneo, génico, gente, gencia, como en el caso de angélico, octogenario, ingenio, homogéneo, fotogénico, contingente, vigencia. No veo el problema, señor. Como tampoco lo es aprenderse la regla ortográfica que dice se escribe con G los verbos que terminan con ger, gir y gerar, como recoger, resurgir y aligerar, entre otros. Además, ya le expliqué que la mejor manera de aprender ortografía es leer mucho y al mismo tiempo escribir mucho. ¿Hay heridos? ¿Cuántas personas corren peligro? ¿Forman parte de una secta? ¿Por qué se les acusa de herejía? Las investigaciones siguen en curso. Cuando estas concluyan, les daremos los pormenores. ¿Cuándo? ¿Qué opina de estas prácticas? ¿Y qué me dice de las palabras que terminan en gia? Como regia, magia, liturgia. Ahí está, ahí está. Por eso le digo que me miente, que comete herejía con el lenguaje. Mire, lejía, herejía, crujía, bujía, apoplejía se escriben con J. Sí, señor, así se escriben. Y estas palabras son una excepción a la regla. Que le quede claro. Las palabras que terminan en gia se escriben con G, como alergia, analogía, antología, biología, astrología, cardiología, cronología, energía, estrategia, etnología, filología, psicología, necrología, excepto lejía, herejía, crujía, bujía y apoplejía. Pues esto lo tengo que aprender muy bien. Sí, lo tiene que aprender muy bien. Y no creo que salga bien librado de esto. Así que discúlpese con la profesora. Bueno, profesora, me disculpo y lamento que todo esto es producto de la enorme confusión que me causa la escritura de las palabras con G y J. De acuerdo, lo disculpo. Y solo me resta recordarle el uso ortográfico de la J. No, profesora. Eso tendrá que resumirlo el señor. De acuerdo, señora juez. Se escriben con J las palabras que terminan en jería, aje y eje, como relojería, brujería, aprendizaje, abordaje y hereje o aleje. También los verbos que en infinitivo terminan en jar, gir, gear y ger, como trabajar, empujar, crujir, tejer. Gracias, señora juez. Creo que todo se hubiera resuelto si hubiéramos estudiado las reglas ortográficas y sus excepciones. Marco, recuerde que las reglas ortográficas te orientan,
Pero lo más importante es adquirir vocabulario a través de la lectura y la escritura. Vigesimal, gesimal. Vigésimo, gésimo. Higiénico, higiénico. Original, ginal. Pedagogía, gía. Plagio, gio. Región, gión. Legionario, gionario. Contagioso, gioso. Indígena, ígena. Ingenio, genio. Apología, logía. Trabajar, jar. Tejer, jer. Crujir, gir. Chantajear, gear. Niños en acción. Vamos a incluir el cuento de Caperucita Roja de los hermanos Grimm en nuestra sección infantil, ¿de acuerdo? Me parece buena idea, solo que tenemos que hacer una adecuación al texto. ¿Adecuación textual? La adecuación textual se refiere a las propiedades que posee un texto para pertenecer a cierta categoría. Por ejemplo, textos científicos, históricos, literarios, infantiles, entre otros. De acuerdo. Entonces, es muy importante que el vocabulario y la redacción de nuestro cuento sean de lo más sencillo para que sea comprendido por nuestros lectores infantiles. Exacto. Además, la adecuación textual está relacionada con el autor, la intención comunicativa y el público al que van dirigidos. A ver, explícate. Mira, siguiendo el ejemplo de los cuentos de los hermanos Grimm, imagina que el autor es un pedagogo. Su intención comunicativa es explicar la importancia de los cuentos en el desarrollo infantil y su público son psicólogos. Tendría que escribir una reseña parecida a esta. El cuento infantil tiene fundamentalmente una función cognitiva. Mantiene en los niños una elevada atención auditiva o visual que va acrecentándose. Muy bien, ya me quedó claro. Para adecuar nuestro texto del cuento a un público infantil, podríamos escribir una reseña parecida a esta. Esta historia habla de una niña hermosa a la cual todos conocían por Caperucita Roja, porque siempre usaba una caperuza de ese color. Me gusta, así que a trabajar. La adecuación consiste en escribir un texto de acuerdo al conocimiento y grado de la familiaridad de los interlocutores. El sentido comunicativo es la finalidad que pretendemos con un texto o una comunicación. Esta puede ser explicar, conmover, persuadir, demostrar, entre otras. El lenguaje y vocabulario se determina por la relación que establecen el autor y el destinatario. Esta relación se manifiesta en el tratamiento del tema y el registro léxico. Estos aspectos permiten reconocer la adecuación en los textos y clasificarlos en técnicos, especializados, generales, entre otros. Para comunicarnos, necesitamos mucho más que palabras. Para que los demás te comprendan, necesitas expresarte con coherencia. Céntrate en un tema y desarróllalo en forma lógica y ordenada. Te entenderán fácilmente si conectas tus ideas para darle cohesión a lo que expresas. La fluidez es tu mejor aliado. Aléjate de las repeticiones literales. Utiliza conectores que darán una relación lógica a lo que dices. Tu receptor siempre te entenderá en la medida que hagas una adecuación del lenguaje. Las reglas ortográficas te ayudarán a encontrarle mejor sentido a lo que quieres expresar. Para escribir textos con coherencia y cohesión, te recomendamos buscar algunas de estas obras. Coherencia y relevancia textual, de Antonio Prieto. Coherencia textual y lectura, de Eduardo Aznar. Y Saber escribir, de Jesús Sánchez.